Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Entendemos que ese es un tributo que hay que pagar para que nuestro organismo y nuestra mente funcionen a pleno rendimiento. Pensamos que es inevitable, hay que dar descanso al cuerpo y a la mente, cargar de alguna manera las baterías. Pero si no fuera por eso, pensaríamos que ese tercio de nuestra vida que pasamos durmiendo es un tercio de nuestra vida que perdemos. Y nos equivocamos. Hoy sabemos que lo importante no es dormir, descansar, sino que lo importante es soñar. Y que el dormir es interesante, es fundamental para nosotros porque es el vehículo a través del cual podemos soñar. Las experiencias realizadas con animales y también con humanos han demostrado que si se nos deja dormir pero no se nos deja soñar, acabamos enloqueciendo e incluso muriendo. Con los humanos no se ha llegado hasta ese extremo, pero con los animales sí. Eso es algo claro. También está claro que durante el sueño nuestro inconsciente queda libre del filtro, de la censura, de la consciencia, y que a través de los sueños expresamos nuestros deseos reprimidos, nuestros temores, nuestras pasiones, y que lo hacemos de una forma disfrazada, como una representación. Pero también es cierto que en los sueños a veces pasan cosas distintas a las habituales. También es cierto que a veces en los sueños viajamos o tenemos la impresión de viajar a lugares diferentes. Tenemos la impresión o la vivencia de que durante el sueño viajamos en el tiempo hacia atrás y también hacia el futuro, que se nos avisa de cosas que van a suceder y luego realmente suceden. También en los sueños, en esos sueños especiales, parece que recibimos a veces la visita de seres queridos que ya han muerto. Los hombres antiguos lo tenían muy claro. Para ellos, a través de los sueños, entramos en relación con otros mundos, con el mundo de los espíritus, con el mundo de los dioses, y quién sabe, es posible que ese hombre antiguo, que no por el hecho de ser antiguo era menos inteligente, quién sabe, tal vez tenía razón. Después lo veremos a lo largo de este programa, porque lo que nos proponemos hoy es precisamente eso, viajar al mundo de los sueños. Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo. Pero entre ambos momentos, el de su muerte y su renacimiento, el sol no estará. No estará su calor, no estará su luz. Durante ese tiempo, reinarán las sombras, acaso aliviadas por el pálido rostro de la luna, y todo tendrá un ritmo diferente, el ritmo de la noche. Los seres vivos, plantas y animales, ajustarán sus relojes internos. Cambiará su pulso y su hálito. Sus glándulas se irrigarán de una forma distinta. Unos sentidos se pondrán alerta y otros quedarán embotados. Para muchas de esas criaturas, entre ellas el hombre, la llegada de la noche les abrirá las puertas del sueño. Poco a poco nos desconectamos del exterior. La respiración se hace más profunda, el pulso más lento y la temperatura de nuestro cuerpo desciende. Es solo el principio. Al cabo de unos minutos el sueño se hará más profundo y caeremos en una especie de nada en la que el reposo, necesario y reparador, será casi absoluto. Y así seguiremos un tiempo, hasta que de nuevo el sueño se hará más ligero, pero no para despertar en esta vida, sino en otra diferente en la que todo es posible, la de los sueños. Y sucederá cada noche,
Cada vez que durmamos, los sueños estarán ahí, esperándonos. En ellos realizaremos deseos no satisfechos o sufriremos la angustia que hemos ido reprimiendo durante el día. Pero también conversaremos con nuestros amigos y parientes muertos como si estuvieran vivos. Viajaremos a lugares fantásticos. Volaremos sin necesidad de alas. Viviremos apasionados romances o sufriremos el acoso de feroces enemigos. Y lo haremos con tanto o más realismo que cuando estamos despiertos. Y así ha sido desde siempre, desde que el hombre tiene conciencia. Sin embargo, ¿qué sabemos de los sueños? Todas esas vivencias tan reales son pura fantasía de nuestro inconsciente. ¿Acaso sabemos siquiera por qué soñamos? Esta es la Esfinge, la legendaria estatua egipcia, síntesis de todos los misterios. Está aquí, en la meseta de Giza, desde hace nadie sabe cuánto tiempo. Puede que sea más vieja incluso que las propias pirámides. Entre sus patas hay una lápida cubierta de jeroglíficos. En ellos se cuenta cómo el faraón Tutmosis IV, hace unos 3500 años, se quedó dormido a la sombra de la colosal cabeza, que por entonces era lo único de la estatua que no estaba cubierto por la arena, y dormido, el joven faraón soñó que la Esfinge le hablaba. Mírame, levanta tus ojos hasta mí, Tutmosis, hijo mío. Yo soy tu padre, el dios Aracte Kefre Reatum. Quiero darte la realeza. A ti pertenecerá la tierra en toda su extensión. Las riquezas de Egipto y los tributos de todos los países serán tuyos. Ya hace muchos años que mi rostro y mi corazón están dirigidos hacia ti. Me oprime la arena del desierto. Prométeme que me librarás de ella, pues eres mi hijo y mi salvador. Y así lo hizo. Durante el primer año de su mandato ordenó quitar la arena y dejar la Esfinge al descubierto. Todo el mundo antiguo está plagado de relatos en los que los sueños cambiaron el destino de los hombres o de las naciones. Sin salir de Egipto, podemos citar otro sueño célebre recogido en el Antiguo Testamento, aquel que tuvo un faraón y el patriarca José interpretó. Un sueño en el que aparecían 7 vacas gordas que salían del río para pastar, seguidas de 7 vacas flacas, complementado con otro sueño en el que eran 7 espigas de trigo lozanas y otras 7 marchitas. Cuenta el Génesis que José interpretó correctamente el mensaje soñado. A 7 años de abundancia seguirán otros 7 de escasez. Gracias a ello, el faraón pudo almacenar grano suficiente en 7 años buenos y evitar que el pueblo pasase hambre durante los 7 siguientes de penuria. Así, según la tradición, Jesús se libró de la matanza de Herodes gracias a un sueño. El Evangelio de San Mateo cuenta que José fue advertido por un ángel durante el sueño para que huyese a Egipto con María y el niño, evitando de esa manera que fuese una víctima más de la llamada matanza de los inocentes. También en un sueño, y con el mismo objetivo, los 3 reyes magos fueron avisados para que no volvieran a ver a Herodes ni le informaran sobre su visita al niño Jesús, sino que se marcharan a su país por otro camino y en secreto.
Todas las religiones cuentan en sus fundamentos con sueños que fueron determinantes. Sueños en los que desde el otro mundo el elegido era instado a emprender su misión evangelizadora, o en los que, a través de símbolos, se anunciaba la llegada de un nuevo Mesías o de un renovador de la espiritualidad. El nacimiento de Buda le fue anunciado a Maya, su madre, a través de un sueño en el que su concepción estaba representada simbólicamente con un elefante maravilloso que entraba en su vientre. Y cuando era aún príncipe, Gopa, su esposa, tuvo un sueño, también cargado de simbolismo, en el que se describía cómo él la abandonaría para emprender su misión y transformarse en el iluminado, el Buda. No deja de ser curioso que esos grandes movimientos religiosos que han cambiado el mundo, que han costado innumerables guerras, que han movido millones y millones de conciencias, sean en gran medida consecuencia de los sueños. Sin ellos, por ejemplo, no existiría el Islam. La más joven y pujante de las religiones actuales deriva de sueños en los que Mahoma recibió instrucciones, revelaciones, visitó los cielos. La primera parte del Corán le fue confiada durante un sueño. En otro se le prometió la Meca para sus fieles. Fueron muchos, y todos ellos de enorme importancia para las creencias y modo de vida de los musulmanes. Hasta las 5 llamadas a la oración que hace el muecín cada día se deben a un sueño. En él, el profeta, después de atravesar las 13 moradas celestiales a lomos de su yegua Al-Borak, tuvo un encuentro con Dios y tras larga porfía consiguió que las plegarias se hiciesen solo 5 veces al día y no 50, como exigía el Todopoderoso. Son sueños especiales, diferentes a los sueños ordinarios. Sueños que a veces nada tienen que ver con la mística y sí con cuestiones prácticas, porque durante el sueño nuestra mente sigue trabajando y es capaz de resolver problemas que despiertos no podemos. Por ejemplo, la química orgánica actual no existiría de no haber sido por un sueño, el que tuvo el químico alemán Kekulé. Se quedó dormido, cansado de intentar deducir la fórmula del benceno, y dormido soñó con serpientes. Una de ellas se mordió la cola formando una especie de círculo. Entonces se despertó y con esa imagen viva en su memoria dedujo al fin la molécula del benceno como un anillo, un hexágono que daría principio a la química orgánica de hoy. Existen numerosos sueños trascendentales recogidos en la literatura especializada. Sueños que inspiraron obras de arte, como el que le sirvió a Dante de base para su recorrido por el infierno en la Divina Comedia. Otros atormentados, como el que tuvo Napoleón antes de la batalla de Waterloo, en la que de forma simbólica revivió sus éxitos militares y se le anunciaron sus futuras derrotas. Y es que el mundo de los sueños es tan sugestivo como desconcertante, tan sobrecogedor como útil para la vida consciente. Después intentaremos saber por qué soñamos, cuál es el lenguaje que el sueño utiliza para darnos sus mensajes y cómo prepararnos para emprender cada noche el fascinante viaje al mundo de los sueños.
Al soñar vivimos otra vida diferente, tan real para el que sueña como la vida ordinaria, pero llena de acontecimientos extraordinarios, desconcertantes, absurdos. En esa vida de los sueños nada es imposible, y nada es porque sí, todo tiene un significado, aunque no sea fácil desentrañarlo. El hombre sueña desde siempre y desde siempre ha tratado de descifrar sus sueños. Todas las culturas antiguas se interesaron en ello. Filósofos, sacerdotes y adivinos entendieron que en el sueño se nos proporciona información útil, a veces trascendental, tanto sobre lo que nos está sucediendo como sobre lo que nos va a suceder. Puede decirse que la interpretación de los sueños ha sido y sigue siendo una obsesión para el hombre. Por eso a lo largo de la historia se han escrito innumerables tratados sobre el significado de los sueños, desde manuales a gruesos volúmenes. Parece una materia inagotable, y a los libros clásicos se unen cada año otros nuevos. Pero la auténtica revolución en la interpretación de los sueños se produjo a finales del siglo XIX con Freud. En una Europa conmocionada por el cambio de ideas que supuso el marxismo, mucho más materialistas y racionales, el psicoanálisis cambió también el concepto de lo psicológico, dando al inconsciente un papel primordial y considerando a los sueños como el mejor camino para acceder a él. Desde ese planteamiento, los sueños no son otra cosa que la expresión libre, sin la censura de la consciencia, de nuestros deseos reprimidos. Deseos en los que prima lo sexual y que durante el sueño satisfacemos, aunque sea de forma disfrazada. Así, lo que en sueños es alargado, penetrante, o expulsa agua o cualquier otro líquido es un símbolo del pene. Estacas, puñales, lanzas, fuentes, surtidores representarían al miembro viril. De la misma manera, todos aquellos objetos que tienen una cavidad, desde un armario a un puchero, desde un bolso a un estanque, serían símbolos de la vagina o del útero. También muchas actividades que realizamos durante los sueños tendrían idéntico significado. Flotar en el aire, montar a caballo, nadar, deslizarse por una cuesta abajo, equivaldrían a la actividad sexual, desde la masturbación hasta el coito. Todo ello desde planos mucho más profundos que lo simplemente carnal, como si la sexualidad fuese el auténtico motor de nuestra vida inconsciente, de nuestros impulsos y de nuestros temores. Pero sería Jung el que daría una dimensión más amplia al inconsciente y a los sueños, descubriendo que en ellos están presentes los arquetipos, símbolos universales, compartidos por toda la humanidad, que van mucho más allá de lo sexual y que vendrían a ser la expresión de un inconsciente colectivo. Todos compartimos imágenes y conceptos en nuestro inconsciente. Es lo que hace que en todas las mitologías se hayan manejado las mismas ideas, que determinadas figuras geométricas signifiquen lo mismo para un habitante de las cavernas que para un astronauta. Símbolos que comparten las religiones, la magia y el ocultismo. Un lenguaje común del inconsciente que nos une a todos los humanos de todas las épocas. El mar, ¿acaso puede ser otra cosa que la expresión de lo profundo, de lo ancestral? En el inconsciente colectivo está un recuerdo que es anterior a la propia especie humana, que se hunde en el tiempo, el de que hace incontables millones de años fue en las aguas de los océanos donde surgió la vida. El agua primordial, que es también la que nos envuelve cuando aún no hemos nacido, el líquido amniótico en el que flotamos dentro del útero materno. Así,
El mar en los sueños es el símbolo de lo más profundo de nosotros, de esa parte apenas conocida de nuestra mente donde anidan los instintos y las pasiones más primarias. Si nos hundimos, es porque esos sentimientos primitivos tiran de nosotros hacia abajo. Si flotamos o navegamos sobre el mar de nuestro sueño, es porque sin ignorar las pasiones, las dominamos. El árbol. Hay mejor imagen para describir lo estable, lo arraigado en el suelo. Luego se proyecta hacia arriba. Se expanden ramas cubiertas de hojas, refugio cuando llueve, sombra cuando quema el sol. Si solitario, probablemente sea la imagen paterna. Frondoso expresará seguridad, confianza. Seco o derribado será expresión del desamparo, de la necesidad de protección. Si hay muchos en torno a nosotros, el sueño estará describiendo la confortable sensación de no estar solos, de contar con el apoyo de familiares o amigos. De la misma forma, la luna es lo maternal, lo femenino. Su presencia en el sueño expresa amor, fecundidad, pero es también la luz que nos permite ver en la oscuridad, la que nos permite movernos sin miedo en el mundo de lo intuitivo. La referencia serena y tranquilizadora para no perdernos en el reino de los instintos. Y así podríamos seguir indefinidamente, porque nada hay gratuito en los sueños. Todo, cada imagen, cada color, cada aroma, cada sensación que experimentamos durante el sueño tiene un significado. Pero es solo la expresión simbólica de lo que vivimos despiertos, de lo que deseamos o tememos, ¿o hay algo más? ¿Hay, por ejemplo, sueños en los que se nos desvela el futuro? ¿O qué decir de esos sueños que recordamos vívidamente, en los que hemos visitado lugares que luego en la vida real acabaremos conociendo? ¿Qué hace nuestra mente cuando no estamos soñando? Luego hablaremos de esos otros sueños especiales. Bueno, vamos a tratar de penetrar en los aspectos psicológicos del sueño, todo ese contenido psicodinámico, toda esa tormenta de sentimientos que parece que se expresan a través de los sueños, y vamos a hacerlo con un profesional, con un magnífico psicólogo y además un buen amigo, Alfonso Medina. Bienvenido. Gracias, y a mí lo primero que se me ocurre preguntar a un psicólogo con experiencia como tú es ¿para qué soñamos? Lo primero se me ocurre es para poder dormir. Porque si no soñásemos, el dormir, durante todo el proceso del sueño hay como 3 momentos claves donde soñamos y nos da esa paz, esa tranquilidad, en el sentido de que durante el sueño aparecen elementos, ¿no?, que en la vida diurna, en la vida de vigilia, nosotros normalmente tenemos como ahí escondidos y que no queremos tocar y tal, ¿no? Y aparecen en el sueño condensado en diferentes aspectos, objetos, personas, o desplazados a otras personas, otros objetos, y de esa manera, digamos, como que mentalmente nuestro psiquismo se relaja, puede asumir esos elementos que están ahí inconscientes, que en la vida diurna los tenemos censurados y reprimidos, y si no son muy fuertes, podemos contemplarlos en el sueño y podemos tener un dormir agradable, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta tal punto de que cuando estamos nosotros mal y tenemos una mala época y nos dan pesadillas, es porque esos elementos inconscientes son muy fuertes, aparecen en el sueño, pero la censura que hay en el sueño no es lo suficientemente fuerte, salta lo que inconscientemente no aceptamos y aparece la angustia y aparece el despertar angustioso, ¿no? Ante la pesadilla, ¿no? Luego, de alguna manera, soñamos
En principio, para convivir con nuestra parte oscura, elementos que no nos apetece ver en la vigilia, y para tener una relajación mejor, ¿no?, en el sueño. Pero que eso probablemente interese a más de uno de los espectadores porque tengan o vayan a tener esta noche Pesadillas. Pesadillas, ¿no? Cuando uno se despierta dentro de una pesadilla, por ejemplo, es muy típico, te va a pasar algo, caes por un precipicio, pero antes de llegar al suelo te despiertas, o están a punto de matarte en esa pesadilla, lo estás pasando fatal, pero en el último momento te despiertas. ¿Eso por qué? ¿Sería un mecanismo defensivo? Claro, efectivamente, un mecanismo defensivo donde en el sueño llegas a un punto ante todo un material psíquico que está apareciendo en el sueño, llega a un punto en que tú ya no puedes aguantar tal tensión y se dispara el despertar, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Porque cuando soñamos nos parece que estamos viviendo una extraordinaria, larguísima aventura. Sí. El tiempo desaparece. Es decir, el tiempo no es un constructo teórico nuestro de la vigilia. Como tal no existe. Desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano, todo o casi todo lo que se expresa en el sueño tiene un contenido sexual. Y yo no sé desde Freud sí, desde Jung, por ejemplo, no. La crítica que hace Jung a Freud es precisamente esa, que todo lo reduce a un contenido sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque luego él desarrolló toda una teoría de la libido, ¿no?, y de la pulsión sexual. Y la crítica que le hace Jung, desde la teoría de Jung, es que es como mucho más amplio, ¿no? Es decir, ahí en el sueño pueden entrar arquetipos universales, y la gran diferencia entre uno y otro es que Freud siempre habla del inconsciente individual de la persona y Jung habla, sí, del inconsciente individual más un inconsciente colectivo que también puede ser introducido en el sueño totalmente, ¿no? Sí parece claro que hay una información que ahí está, interesante. Efectivamente. ¿Cómo interpretáis los sueños? El proceso normal en la interpretación es efectivamente decir, bueno, para usted qué significa esto, y vamos a indagar esto poquito por aquí. Si hay elementos simbólicos que él desconoce, descubrírselo, porque a lo mejor él no está puesto en simbología, pero es un trabajo de dos. Pero para mí particularmente en algunos casos me está pasando de yo conectar, oír su planteamiento y decir, sí, está bien, trabajarlo, pero a mí también se me ocurre que esto podría ser por aquí. Pero lo que es una realidad es que le vale el para al paciente, y que cuando nos metemos profundamente, y no solamente en la cota de lo sexual, sino profundamente, arquetípicamente en el sueño que el paciente lleva, sacamos muchísima información que viene muy bien para el proceso terapéutico. ¿Nunca te han hablado tus pacientes de sueños de tipo premonitorio, sueños en los que se anticipasen a lo que iba a suceder? Un dato mío personal es, tú sabes que mi padre estaba mal, y como 2 semanas antes estaba yo comiendo en casa de mis padres, fui a verles y me dice, Alfonso, he tenido un sueño precioso, he visto toda mi vida y era preciosa. Yo cuando me dijo eso digo, la hemos cagado. Vamos a liarla. A las 2 semanas le dio el problema cerebral que tuvo, ¿no? Da la impresión de que a medida que uno se va haciendo mayor, pues se necesita dormir menos horas de sueño, y se tienen menos sueños. No sé si eso es cierto o no, pero lo que sí parece evidente es que los niños pequeños necesitan pasarse muchas horas durmiendo a lo largo del día, y que en gran parte de ese tiempo que dedican a dormir también están soñando. Sí. Como si los niños cuando son pequeños necesitaran soñar más. ¿Por qué crees que puede ser eso? Porque los sueños, aparte de expresar esos contenidos inconscientes, también sirvan para formar nuestra psicología, como una especie de ejercicio, de práctica, claro, que desarrolle nuestra capacidad de sentir, de emocionarnos o de pensar. Claro, yo creo que ahí está todo un proceso que dura unos años, ¿no? De conectar con nosotros mismos de pequeños, con nuestro mundo interno,
y poco a poco ir abriéndonos al mundo externo. Y ahí hay todo un proceso de análisis interior del niño que puede estar recogiendo información constantemente de todo, de la escuela, bueno, de la escuela, del jardín de infancia, de la escuela infantil, de los padres, de los abuelos, ¿no? Y necesitan más para integrar toda esa información, ¿no? Porque no hay una capacidad de análisis, síntesis y crítica de toda esa información. Lo que sí hay es una esponja, una esponja. Luego vendrá la elaboración de todo ese material, cuando sea un poco más mayor. Pero en el momento necesita chupar información, ¿no? Oye, Alfonso, tú estás muy atento a tus sueños, tratas de recordar lo que has soñado, lo interpretas. Bueno, yo he tenido temporadas, hay temporadas en que sí y hay temporadas en que no, en función un poco de lo que yo quiero indagar, de lo que yo estaba formándome, estudiando. Digamos que la época en que yo más indagué mis sueños fue la época de mi propio análisis, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, yo a la gente que le puede interesar poder recordar sus sueños, normalmente siempre vamos a recordar más fácilmente a no ser de que tengamos una pesadilla, ¿no? Que nos despertemos a medianoche, pero normalmente es ese último sueño antes de despertar, ¿no? Por la mañana, pues que se ponga una libretita, un bolígrafo, y en cuanto que despiertes, anotar lo que recuerdas. También muy importante que cuando te vayas a la cama seas consciente, en términos de casi gestáltico, del aquí y el ahora, decir, quiero, deseo conectar con mis sueños, recordar mis sueños. ¿Por qué se te escapa tan rápidamente de la memoria del sueño? Es una faena. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Antes estábamos comentando de que el sueño lo que permite es sacar elementos inconscientes que la vigilia no podemos aceptar, pero que en el sueño nos podemos permitir. Por eso desaparece tan rápido, porque entonces conectaríamos con cosas con las cuales no queremos conectar. Por eso nosotros lo trabajamos en la psicoterapia. La psicoterapia es llegar a esos elementos, digamos, inconscientes, que más que inconsciente es el preconsciente, ¿no? Y retomando de ahí, ir cambiando pautas de la persona, ¿no? La paradoja es que uno quiere cambiar, pero no hace nada por cambiar. Me refiero a las personas con las que trabajamos, ¿no? Como ya hemos comentado, la interpretación de los sueños es un arte antiguo. Si el psicoanálisis los considera la puerta real al mundo de lo inconsciente, las viejas culturas veían en ellos también una puerta, pero al mundo de los espíritus o de los dioses. Desde esa perspectiva, interpretar los sueños no tenía como objeto conocer los traumas o las tensiones del durmiente, sino traducir los símbolos del sueño como mensajes que desde otro mundo se nos envían. Mensajes que fundamentalmente nos anunciarían el futuro. Es una tradición fuertemente arraigada entre la gente y la mayoría de los libros dedicados a los sueños incluyen una larga lista de símbolos y su significado adivinatorio. Y bien porque se copien unos a otros o porque todos se inspiren en los mismos textos clásicos, el hecho es que suelen coincidir en su interpretación. Por ejemplo, en todos los tratados que hemos consultado, soñar con excrementos significa que se va a tener éxito o a recibir dinero. Si una iglesia aparece en el sueño, es augurio de que nuestras esperanzas o proyectos van a realizarse. Pero si la iglesia está lejos, es señal de desilusiones. Y si se encuentra abandonada o semiderruida, debemos perder la esperanza. Si soñamos con un precipicio, es anuncio de dificultades. Si trepamos por él, es que las superaremos.
y si en el sueño caemos por un precipicio, es que habrá un mal final para la situación que nos tiene preocupados. Si en sueños consultamos con algún adivino, es señal de angustia, de incertidumbre. Soñar con agua tiene muchos significados según sea ese agua. Si está limpia y clara, anuncia una vida feliz, placentera. Si mana de fuente o caño, es presagio de prosperidad. En cambio, si el agua es sucia o estancada, augura preocupaciones y desgracias. Cuando el agua de los sueños se agita con el oleaje, habrá penas y sufrimiento. Paradójicamente, soñar con una ambulancia es buena señal. Nuestra situación va a mejorar. Si aparece algún ángel en el sueño, es siempre buen presagio. Lo que nos preocupe, sea enfermedad, negocios o afectos, se soluciona pronto y favorablemente. Con frecuencia, el significado adivinatorio de los sueños se corresponde con lo tópico. Así, soñar que estamos en un callejón quiere decir que estamos inmersos en una situación que no va a resolverse y no queda otro remedio que dar marcha atrás y buscar otro camino. Sin embargo, en otras ocasiones el sueño tiene un significado contrario al que podría imaginarse y, por ejemplo, soñar con fantasmas o aparecidos nos da a entender que el problema que nos preocupa se va a resolver, siempre que conservemos la calma. Si soñamos con lobos o perros que aúllan, es que nos amenaza un grave peligro y debemos estar alerta. En cambio, soñar con un campanario o campanas es señal de ascenso, de éxito. Y para no hacer más larga esta lista de ejemplos, digamos que soñar con cometas es anuncio inequívoco de catástrofe. Como es lógico, este tipo de interpretaciones predictivas de los sueños solo tiene el valor que uno quiera darle. Lo que consideramos sueños premonitorios, sueños de aviso, son otra cosa. Se trata de sueños especiales, que se recuerdan muy nítidamente al despertar y con la sensación de que son importantes y no deben desdeñarse. Sueños así han salvado la vida a muchas personas. Hitler fue una de ellas. Cuando era cabo, durante la Primera Guerra Mundial, dormido en una trinchera, soñó que una bomba explotaba y él moría bajo los escombros. Se despertó bajo la impresión de lo que había soñado y, contra toda lógica, abandonó la seguridad de la trinchera pensando que tal vez se trataba de un aviso. Minutos después, un obús explotaba donde él había estado y todos sus compañeros murieron, salvándose solo él. Sin llegar a ser tan dramáticos, abundan los sueños en los que el durmiente es avisado de algún riesgo o se le comunica algo importante. Lo curioso es que el portavoz de ese mensaje onírico es con frecuencia un amigo o un pariente muerto. Siempre quedará la duda de si realmente hemos sido visitados en sueños por esa persona querida o es solo un truco del que se sirve nuestro inconsciente para que demos más importancia al aviso. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que en ocasiones esos mensajes son precisos, exactos, y el durmiente no tenía hasta ese momento dato alguno para imaginarlo. Antes hablábamos de la Divina Comedia. Hoy seguiría incompleta de no haber sido por un sueño. A la muerte de Dante faltaban 13 cantos, correspondientes a la última parte, la del paraíso. Los había escrito, pero ni sus amigos ni familiares los encontraban. Los buscaron durante meses y ya los daban por perdidos cuando una noche Jacobo,
uno de sus hijos tuvo un sueño. En él se le apareció su padre, que tomándole de la mano le llevó hasta la casa donde habían vivido antes. Allí, en una habitación, tras una especie de estera que colgaba de la pared, había una hornacina, y dentro de ella los manuscritos que faltaban. Jacobo se despertó y, siguiendo exactamente las indicaciones del sueño, dio con la hornacina y con los manuscritos. ¿Fue un acto de clarividencia o Dante visitó realmente a su hijo durante el sueño? Es una pregunta que quienes han tenido sueños semejantes se hacen. Despiertos, tendemos a considerarlos fantasías de nuestro inconsciente, expresiones dramatizadas de nuestros recuerdos o del deseo de volver a ver a esos seres queridos que se fueron. Pero quizá nos equivoquemos. Para los sabios de la antigüedad, que daban enorme importancia a lo soñado, es en esos momentos cuando se abren para nuestro espíritu las puertas de otra realidad. Esta noche, cuando cierren los ojos y en su postura habitual esperen la llegada del sueño, traten de ver con los ojos de la mente el lugar al que desean ir. Mañana no lo recordarán, pero si se duermen con esa imagen en su mente, es muy posible que ese viaje tenga lugar. Vamos a ocuparnos de otros aspectos de los sueños menos normales, menos convencionales, pero sin duda más interesantes. Vamos a hablar de sueños especiales y de aspectos poco conocidos del sueño. Y vamos a hacerlo con un buen amigo, un colega médico, psiquiatra, el doctor Manuel Berrocal, que además es el vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y que llevas ahí ya un montón de años, ¿no? Que recuerdo unos 16 o 17 años ya llevo. Bien, tú reúnes los dos aspectos, ¿no? Como médico, como psiquiatra, conoces los sueños en su aspecto más convencional, pero como parapsicólogo, como investigador de los fenómenos paranormales, tienes otra experiencia que ahora nos va a venir muy bien, pero es una experiencia real. Me refiero a que realmente existen sueños que no se podrían encasillar dentro de lo que hablábamos antes con Alfonso Medina, con otro amigo psicoterapeuta. Es decir, hay sueños que son algo más que puras elaboraciones de nuestro inconsciente, que puras representaciones. Hay sueños raros de verdad, hay sueños premonitorios. El sueño es un estado especial, no es la consciencia habitual. Y en él, de alguna manera, se facilita la llegada de información, muchas veces no se sabe cómo. Hay un sueño que es muy representativo, sobre todo en etapas de la persona en que está en un nivel de ansiedad importante, como pudo ser principalmente, pues, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Se produjeron muchos casos en los cuales la gente recibía la información de que un familiar que estaba en el frente había muerto. Entonces esa situación, pues curiosamente, claro, no es suficiente el intentar explicarlo por el hecho de decir, bueno, es que evidentemente quien tiene un familiar en el frente está más pensando que en cualquier momento puede morir. Había algo más, había una coincidencia muy exagerada y continuada, lo cual de alguna manera llamó la atención en su momento, bueno, a la Sociedad Psíquica Inglesa. Hicieron un registro muy importante de todos esos casos. Entonces, las coincidencias de hora en las cuales esa persona había muerto con el momento en que el familiar recibía esa información fue tan sumamente abrumador, que es algo que, aunque luego posteriormente, por suerte, claro, no ha habido una situación que se haya repetido semejante, no ha sido posible volver otra vez a contrastar. Pero sí existe continuamente una situación de personas que en un trance de muerte, sobre todo de tipo brusco, sí suelen reproducir esos fenómenos de un familiar que recibe esa información. Y eso principalmente se da en el sueño. Pero lo que sí parece claro, Manuel, es que la sensación que tenemos muchas veces en el sueño es la de desplazarnos, de ir
a sitios, y a veces volvemos a ese mismo sitio que solo existe en nuestros sueños, donde están, es un paisaje, un entorno conocido con personas conocidas que solamente están presentes en nuestros sueños y que periódicamente vas allí en el sueño. Y uno siempre le queda la duda si realmente es pura fabulación de nuestro inconsciente. Es que ese es el problema. O a lo mejor si estás yendo a otro. Es que ese es el problema. O sea, el problema surge cuando no puedes contrastarlo de otra manera. O sea, la opinión de una persona, el mensaje que él te da, hombre, siempre es válido en el sentido de que no vas a dudar en absoluto de él. Pero claro, necesitas algo más para que realmente esa situación sea contrastable. El viaje, en un momento determinado, la sensación de vuelo que se produce muchas veces en el sueño y de sensación de que vas viendo sobre una altura, sobre incluso zonas que tú mismo ya conoces, para viajar a una zona concreta donde vas a tener lo que tú comentabas, una comunicación con una serie de personas. El problema que existe es que es una vivencia personal. Ahí que claro. Tienes una realidad o un proceso tuyo de englobar algo personal tuyo. Ahí entramos ya en ese campo de las comunicaciones con entidades espirituales. Entramos otra vez en las creencias. Bien. Se producen también con cierta frecuencia sueños en los que el durmiente recibe la visita o entra en contacto con entidades que como tú me estabas comentando antes, que le ilustran o le hacen cambiar su vida, ¿no? Eso se sigue produciendo en la actualidad. Que se sigue produciendo, o sea, la situación de la imagen más o menos mítica que de alguna manera accede a la persona durante el sueño es algo que se ha producido a lo largo de toda la historia y hoy entre nosotros se sigue produciendo. Pero curiosamente esa imagen se ajusta a la creencia o a la moda del momento. Si vemos los pueblos primitivos, bueno, los que normalmente nosotros llamamos primitivos, suelen tener la apariencia del dios de turno, la imagen del animal totémico, la imagen de conceptos muy concretos de su propia cultura, que son los que les van a enseñar a través del sueño esos cambios. Y en nuestra cultura los cambios se producen en función de aquellas imágenes dependiendo de la moda. Cuando los espiritistas estaban de moda era la imagen del espiritismo, del espíritu más o menos especial, aquel que se consideraba que podía ser importante, el gran escritor del momento, el gran batallador, el que fuera. O sea, eran imágenes muy concretas las que aparecían para dar esa enseñanza en un momento determinado. Manuel, es que, bueno, hemos visto hasta ahora que sí se produce una comunicación telepática a través de los sueños, que eso sucede, que a través de los sueños se adquiere información de algo que va a suceder, como son esos sueños premonitorios, que en los sueños aparecen, procedan de donde procedan, de lo profundo de nosotros o de lo profundo del espacio, no lo sé, pero aparecen maestros que te ilustran o que te llevan a cambiar tu vida, y también aparecen muertos. Pero ya no hablo de los sueños en los que dentro del contenido del sueño aparecen personas, familiares o amigos que han muerto, pero que sueñas con ellos como si estuvieran todavía vivos, ¿no? Hablo de unos sueños especiales en los que uno tiene no la sensación, el convencimiento, diría, de que alguien ha venido a despedirse. De que realmente esa... La representación más habitual es que en ese duerme-vela previo al sueño ven, y además que lo dicen así, ven la imagen de esa persona que ha fallecido, que en un momento determinado llega por allí, suelen verla en el estado último que ellos recuerdan. Curiosamente no es la imagen del muerto, sino la imagen última que ellos recuerdan de cuando estaba vivo. Y en ese aspecto te representan siempre de alguna manera que están convencidos de que vienen a despedirse, por alguna razón. Normalmente siempre ha habido una relación afectiva muy importante y ha habido una muerte que por lo que sea ha impedido que esa persona consiguiera despedirse de la otra, porque ha sido una muerte no
violenta, sin duda alguna, pero sí que había una separación de espacio entre uno y otro y no ha sido posible esa situación de decir, bueno, pues me encuentro mal, cualquier cosa. O sea, y parece como si esa persona antes de morir se hubiera quedado centrada en decir, me tengo que despedir de este otro. Muchos casos en los cuales lo que se produce. Yo sí, a nivel de particular, vamos, la verdad es que sí tuve esa experiencia, la he tenido con mi abuela paterna, y bueno, tengo que reconocer que es una situación, y la verdad es que fue, pues bueno, me parece que fue a los 3 o 4 días de muerta ella, pues en un momento determinado, un día la vi. La ves en plan, pues bueno, pues como estaba, como yo la recordaba directamente en los últimos años. Entonces, pues es una experiencia personal, o sea, es una más de las muchas que hay, ¿No te transmite esa imagen en ese momento una sensación de estar más lozana, más Evidentemente viva? siempre la ves diferente, la ves más viva, eso está claro. O sea, la ves con una situación, no es esa persona que has visto últimamente en plan ya enferma, o un poco más demacrada, claro, que esas son muchas. Tu sentimiento era de haberlo tranquilidad, sobre vivido todo yo realmente. creo que si eso lo recuerdo por encima de todo era la sensación de eso, de tranquilidad que daba esa presencia allí. Y eso que De alguna manera es algo que si le queremos buscar explicaciones vamos a encontrar muchas, pero reconozco que es una vivencia que normalmente, bueno, la verdad es que tú la conocías a nivel personal, pero nunca la había comentado eso, porque es una vivencia realmente que en un momento determinado el comentarla, yo creo que merece la pena para que existe un porcentaje muy alto de gente que la ha tenido, muy alto de gente que la ha tenido. Sí. Y que en un momento determinado no le busquen explicaciones extrañas a esa situación. Muy bien, Manuel, pues en más de una ocasión recurriremos a ti, te pediremos que nos acompañes, porque hay muchos temas en los que tenemos que entrar que tienen que ver con lo paranormal y bueno, pues lo que importa es tener el testimonio de personas que lo conocen desde el lado serio y con una experiencia suficiente y con una formación adecuada y no con ese otro tipo de personas como estabas aludiendo, porque todos estos temas son auténticos, se puede hablar de ellos, se puede hablar razonablemente de ellos, pero lamentablemente pues caen muchas veces en el descrédito porque las personas a las que se recurre bueno, hacen interpretaciones que tienen más que ver con la tragicomedia, con el esperpento o con la pura picaresca que con la realidad. Vamos a dejar el programa aquí. Hemos estado hablando en esta última parte de esos sueños especiales. No entramos a decir qué son o qué dejan de ser. En definitiva, yo diría que el durmiente es el que tiene la información y que se quede con aquello que realmente siente. Así como comentábamos con el doctor Berrocal, pues uno tiene el convencimiento o el sentimiento de que ha recibido la visita de ese ser querido muerto, pues nadie le va a poder dar otra interpretación mejor que esa que usted mismo tiene. ¿Quién sabe? Es posible que esta misma noche pues tengan alguno de esos sueños especiales que nada tienen que ver con los sueños ordinarios y que a uno siempre le dejan en la misma duda. ¿Realmente accedemos a través del sueño a otros planos, a otros niveles de la realidad? ¿Se puede todo explicar simplemente como elaboración de nuestro inconsciente? Yo creo que no, pero bueno, esa es una opinión particular. Tal vez, si esta noche tienen uno de esos sueños, pues convengan conmigo en que durmiendo se pueden vivir extraordinarias aventuras. Hasta la próxima semana.